¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y las 7 jugadas acertamos 2. Es decir, tuvimos un 29% de efectividad. Bueno, fue bien, bajamos el promedio, esperemos un juego en este nuevo video. Y si te están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 8 de junio. Vamos a empezar con el Mundial Sub-20. El encuentro entre Uruguay versus Israel, ¿no? La etapa de semifinales. Veamos si bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Uruguay viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Israel de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Israel viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a Uruguay como local. Y Uruguay como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Uruguay juega bien como local. Israel como visitante tiene 2 victorias, 1 empate, es decir que Israel juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Uruguay y un 19% a que gana Israel. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se harán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Italia versus Corea del Sur. Veamos si hay bajas. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Italia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Italia viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Corea del Sur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Corea del Sur viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Corea del Sur, es decir que Corea del Sur es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Italia como local. Italia como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Italia juega bien como local. Y Corea del Sur como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Corea del Sur juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Italia y un 48% a que gana Corea del Sur. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre Flamengo versus Racing Club. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Flamengo viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Racing de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, es decir que Racing juega irregular. Vamos a enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Racing, segundo empate, es decir que Racing es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo como local. Y Flamengo como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Flamengo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Racing como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo 1 victoria, así que Racing no juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo. Y en su grupo Racing está primero con 10 puntos, Flamengo está segundo con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Flamengo y un 12% a que gana Racing Club.
El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Flamengo y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Olimpia versus el Atlético Nacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Olimpia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Olimpia juega irregular. Y Atlético Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Atlético Nacional viene bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Olimpia, es decir que Olimpia es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Olimpia como local y Olimpia como local. Tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Olimpia no juega nada bien como local. Y Atlético Nacional como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que Atlético Nacional juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Nacional está primero con 10 puntos y el Olimpia está segundo con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Olimpia y un 31% a que gana el Atlético Nacional. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o que de apuestas. BetBuilder o que de apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles. En el primer tiempo habrán menos de 3 goles. Y multigoles que se marcarán de 1 a 4 goles. BetBuilder o que de apuestas, más 1.5 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles. Y multigoles de 1 a 4 goles. Nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre Goiás versus Gimnasia de La Plata. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Goiás viene jugando irregular. Y Gimnasia de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Gimnasia de La Plata también viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Goiás, es decir que Goiás es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Goiás como local, y Goiás como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Goiás juega bien como local. Y Gimnasia como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, de que Gimnasia no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Goiás está primero con 8 puntos. Y Gimnasia está último, cuarto con 3 puntos. Las casas de apuestas dan un 67% a que gana Goiás y un 14% a que gana Gimnasia. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Goiás. Nos vamos a este encuentro y nos vamos al encuentro de Sao Paulo versus el Tolima. Veamos a ver si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sao Paulo viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Tolima de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, es decir que Tolima también viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron igualados, es decir que aquí no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va a Sao Paulo como local, y Sao Paulo como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Sao Paulo juega bien como local. Y Tolima como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Tolima no juega nada
bien como visitante. Vamos en su grupo, y en su grupo Sao Paulo está primero con 10 puntos y Tolima está tercero con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Sao Paulo y un 10% a que gana Tolima. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Sao Paulo y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de San Lorenzo versus Palestino. Veamos a ver si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a San Lorenzo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que San Lorenzo juega irregular, y Palestino de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que Palestino viene bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate y una victoria para Palestino, una victoria para San Lorenzo, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a San Lorenzo como local, y San Lorenzo como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que San Lorenzo juega bien como local, y Palestino como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Palestino juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos en su grupo, y en su grupo Palestino está segundo con 7 puntos y San Lorenzo está tercero con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Sao Paulo y un 10% a que gana, un 61% a que gana San Lorenzo y un 12% a que gana Palestino. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana San Lorenzo. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la César Vallejo versus Magallanes. Veamos a ver si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a César Vallejo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas, es decir que César Vallejo no juega nada bien. Y Magallanes de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Magallanes tampoco juega bien. 3 derrotas, 5 partidos para su buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empates, es decir que no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va a César Vallejo como local, y César Vallejo como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que César Vallejo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Magallanes como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Magallanes no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Magallanes está tercero con 3 puntos y César Vallejo está último en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana César Vallejo y un 21% a que gana Magallanes. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, menos 4.5 goles, que habrán menos de 5 goles, y multigoles de 1 a 4 goles. BetBuilder o Crear Apuestas, más 7.5 corners, menos 4.5 goles y multigoles de 1 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Independiente de Santa Fe versus Universitario. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Independiente de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Independiente de Santa Fe no viene nada bien, 4 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Universitario tampoco viene bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Universitario, es decir que Universitario es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Santa Fe como local, y Santa Fe como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Independiente de Santa Fe juega bien como local, y Universitario como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Universitario no juega nada bien como visitante. Veamos
saber cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Universitario está segundo con 7 puntos, Independiente de Santa Fe está tercero con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Independiente de Santa Fe y un 20% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo, empate, es decir que el primer tiempo terminan empatados. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.